Bueno, hemos terminado un Consejo de Seguridad Integral. Llamamos seguridad integral porque hemos querido que se escuchen las voces de la institucionalidad civil, alcaldes fundamentalmente, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, las voces de la comunidad. Algunos miembros de la comunidad estuvieron aquí presentes dando su visión de los problemas de la región, y las voces de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que también en su cúpula máxima se hizo aquí presente. El consejo es sobre el Magdalena Medio al norte de Barrancabermeja, básicamente el sur de Bolívar, pero también tiene que ver con otras regiones, subregiones de este territorio, y voy a presentar algunas de mis conclusiones alrededor de lo aquí discutido. Lo primero es la indicación que toda la actividad, tanto civil como militar como policial, debe girar en torno a la defensa de la población como primer objetivo. Sabiendo que la región tiene riquezas ambientales, acuáticas, económicas, petroleras, agrarias, agroindustriales, etcétera, el principal objetivo de toda autoridad civil, militar y policial es, antes que nada, la vida de la población que habita en el territorio. Segundo, encontramos un problema que habilita la descoordinación de entidades territoriales nacionales, en la medida en que nos falla el ordenamiento territorial. Como todos ustedes saben, aquí es más fácil llegar a Barrancabermeja que a la capital del departamento. Lo mismo sucede con el sur del Cesar, con el sur del Magdalena, con el sur de Sucre. Lo mismo sucede con el oriente antioqueño y con el occidente santanderiano y con el occidente boyacense, etcétera. Y el tipo de ordenamiento territorial entonces desconoce una serie de realidades culturales, económicas de la población que habita el Magdalena Medio. Por eso lo que hemos y vamos a decidir es que toda entidad nacional ajuste sus jurisdicciones al ordenamiento territorial del Magdalena Medio. Es decir, que a través de la Dirección Nacional de Planeación podamos definir una especie de región, por ahora, que llamaremos Magdalena Medio, y así se organizará la policía, así se organizarán las fuerzas militares, la Armada Nacional, así se organizará, ojalá, la Fiscalía, la Procuraduría, junto a los alcaldes de los municipios de esta región, de tal manera que vaya apareciendo una nueva entidad territorial hacia el futuro, que podría ser el gran departamento del Magdalena Medio o departamento del Río, decisión que solo deben tomar las poblaciones que habitan este territorio, pero que podemos comenzar a partir de la formación de un gran área metropolitana que permita autonomía territorial, capacidad de inversión propia, capacidad presupuestal propia en estos municipios que hoy pertenecen a diversos departamentos, pero que tienen más estrechos lazos entre sí que con sus respectivas capitales. Esa autonomía nos puede lograr una mayor eficacia en la institucionalidad nacional y territorial para abordar los diferentes problemas que aquejan este territorio.
Hablando propiamente, y aunque tiene que ver del tema de la seguridad, hemos dado una instrucción específica a la Armada Nacional para crecer su potencial industrial en Cotecmar, de tal manera que podamos tener una mayor capacidad de fabricación de embarcaciones con dos fines fundamentalmente. Uno, construir una especie de satena de las vías fluviales, un sistema de transporte comercial de pasajeros que pueda tener la mejor tecnología posible y seguridad para hacer de los ríos, y en este caso del gran río de la Magdalena, arterias realmente de comunicación como antaño eran, no cuerpos que nos aíslan unos de otros, sino posibilidades reales de unificarnos. Este esfuerzo en la Armada Nacional, como lo tiene la Fuerza Aérea alrededor de Satena, se puede cumplir si aumentamos su capacidad industrial en Cartagena de astilleros, de incremento de la producción de embarcaciones de todo tipo, tanto para el uso civil como para el uso militar. Le he pedido a la Armada hacer un énfasis en la interdicción en el río Magdalena. Interdicción es la actividad por medio de la cual no pasa lo ilícito y no debe pasar lo ilícito. No solamente se necesitan más embarcaciones para ello, se necesita la voluntad de hacerlo. Si nosotros logramos una más eficaz actividad de interdicción en el río Magdalena, moviendo los puntos de los retenes acuáticos, etcétera, podemos disminuir el número de muertos en el terreno, en el territorio, porque la desaparición paulatina, la dificultad mayor de la actividad ilegal, traería la evacuación de diferentes fuerzas ilegales de un territorio al que el cual ya no les serviría para sus propósitos. Es preferible en toda operación antinarcóticos desde el punto de vista operacional garantizar la eficacia de la interdicción, porque es menos riesgoso para la tropa, para la población, es más eficaz en el sentido de desbaratar los negocios ilegales y nos posibilita abrir los caminos de la paz. Hemos discutido y hablado de una nueva ruta para atacar la minería ilegal, que es uno de los grandes problemas del territorio del Magdalena Medio y de otras regiones del país por su enorme capacidad destructiva del medio ambiente. En ese sentido, la operación contra las dragas, buscaremos el camino jurídico para ello, debe ser expedita, en cabeza de una sola institución. Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata. Lo cual implica una política minera diferente a la que tenemos, que será materia de un proyecto de ley, porque la política minera que tenemos es producto de un código minero hecho por el Congreso de la República. En esa nueva política minera, el pequeño minero tradicional puede obtener concesiones otorgadas por el Estado para una explotación de largo plazo que le permita inversiones para la sostenibilidad de su actividad en relación a no afectar el medio ambiente. La priorización en la minería debe ser para el pequeño, la pequeña minera tradicional. Mineros ilegales no tradicionales pueden tener un camino de legalización
sí hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana, desmantelan su actividad depredadora y se institucionalizan con el gobierno nacional a través de concesiones de largo plazo, evitando el deterioro del medio ambiente. Estas posibilidades de legalización de la minería con el objetivo, 1, de no depredar el medio ambiente, 2, de no servir de lavadores de activos. Ojalá tuviéramos un solo comprador de oro en Colombia, el Banco de la República. 3, van acompañadas de una actividad de destrucción de dragas si los protagonistas de esta actividad depredadora continúan en su labor de destrucción del medio ambiente o de lavado de activos del narcotráfico. 3, 4 ya. Le he pedido a todos los alcaldes organizar entonces a los mineros, a las mineras, para que podamos hacer una política pública que privilegie al más pequeño, que privilegie al que más haya vivido de esa actividad, que permita salidas pacíficas, sin represiones, para legalización de actividades, sin depredación, sin lavado, y que nos devuelva el agua, la belleza del paisaje, la hermosura de la región, a otras posibilidades económicas donde la población pueda vivir mejor de la pesca, del turismo, de la agricultura y de la agroindustria. Y en ese mismo sentido le he pedido a los alcaldes también que organicen las comunidades que hoy contemporáneamente se están dedicando más o menos en 10.000 hectáreas al cultivo de hoja de coca para iniciar el proceso de sustitución de cultivos, adicionándole a lo logrado hace 4 años 2 posibilidades. Una que tiene que ver con el que los cultivos que se sustituyan, que los cultivos que puedan empezar a producirse en la región, en los mismos lugares donde se cultiva hoy la hoja de coca, le permitan a su propietario campesino, campesina, asociarse para que con ayuda del Estado también tengan procesos de agroindustrialización, de tal manera que tengan más valor agregado, es decir, de tal manera que produzcan más rentabilidad e ingresos a la familia campesina, única manera realmente de superar los cultivos hoy por hoy ilegales. Y el segundo es que se pueda sustituir tierras si estas no son tan productivas, en un programa de reforma agraria en donde campesino, cultivador de hoja de coca con tierras poco productivas pueda tener, a cambio de dejar esa actividad, tierras muchísimo más fértiles, planas quizás, en lugares mejores para la producción de alimentos y su agroindustrialización. Es un compromiso de este gobierno que en esta región existan sedes de la universidad pública. Porque la alternativa para que jóvenes no cojan un fusil de cualquiera que sean las siglas que se utilicen y más bien construya un camino pacífico en su existencia, se llama educación y posibilidad de abrir las puertas, las oportunidades de la vida. Entonces, ya existiendo lotes que varios alcaldes han ofrecido, entraríamos en un proceso con el Ministerio de Educación para diseñar y empezar a construir las sedes de educación superior en el sur de Bolívar y traer por primera vez, según lo que me han informado, la universidad a este territorio, de tal manera que padres campesinos, madres campesinas, de pescadores, de pequeños mineros, no tengan dificultades para que un hijo o una hija
pueda ingresar a la educación superior en este país. Entonces, estas son las conclusiones hoy por hoy del Consejo de Seguridad. Quiero anunciarles que por decreto firmado el día de ayer, he autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. E invito a quienes integran las llamadas autodefensas para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región a la paz y la vida de sus propios integrantes, si son menores de edad, a la sociedad, si son mayores de edad, a la existencia pacífica en el territorio o en cualquier lugar del país. Así que esta resolución inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia, que espero y estaremos vigilantes con la fuerza pública y con las autoridades civiles, traiga en concreto la disminución de la violencia en el sur de Bolívar, en nuestro Magdalena Medio, en las tierras aledañas al gran río de la patria. Esperemos que estas opciones de diálogo que hoy abrimos y que se abrirán a más en la perspectiva de una paz total, realmente puedan hacer que aquí en el Magdalena Medio no mueran más los jóvenes, sean civiles, sean uniformados del Estado, sean uniformados por la ilegalidad. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente Gustavo Petro. A continuación, abrimos un espacio para 3 preguntas por parte de los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Iniciamos con el periodista Álvaro Pérez, del medio regional Telepetróleo. Cordial saludo, señor presidente. Buenas tardes. ¿Cómo está, Álvaro? ¿Qué tal? Toda vez que pues, usted ha manifestado la intención de cumplir los acuerdos que ya se firmaron en La Habana con la FARC, parte del cumplimiento de la implementación de esos acuerdos tiene que ver con lo que está haciendo la Agencia de Regulación del Territorio a través de los PEDET. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esa política de los PEDET? Tal como lo dijimos en campaña, los acuerdos de paz se cumplen integralmente, lo cual significa que los municipios PEDET, que así se llamaron y así se configuraron hace unos años, serán atendidos tal cual en los acuerdos de paz se dice, sus consejos de planificación, sus fondos para las inversiones, la participación fundamental de las comunidades que habitan en esos municipios para lograr equidad social, justicia social, prosperidad social, que finalmente es la base de la paz. Así que los acuerdos se cumplen integralmente. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con la pregunta del periodista Wilson Lozano, de Noticias Caracol. Muchas gracias. Aquí disfrutando el sol, señor presidente. Eso veo, yo en cambio no. Usted es un privilegiado, yo no. Hijos del sol. Podemos cambiar. Bueno, señor presidente, sin duda alguna, la medida sobre todo de dar la posibilidad de la paz
casi que es un escape a esa olla de presión que tenemos en este momento en la región. Pero coyunturalmente, en este momento, autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo tienen en jaque a la población civil aquí. En Barrancabermeja están enfrentados por el microtráfico. En Wilches tienen más de 20 líderes amenazados y hoy el alcalde amaneció amenazado. Y aquí en el sur de Bolívar también hay mucha violencia. ¿Cuáles son las medidas inmediatas para bajar esos grados de amenazas y atentados contra líderes sociales y la sociedad civil por parte de su gobierno? Gracias. Sí, aunque ya lo había dicho. Son dos. La interdicción se vuelve efectiva, lo cual significa que la actividad de estos grupos, llámense como se llaman, deja de ser eficaz, porque al final su actividad se centra en un negocio, poder sacar la cocaína por el río y exportarla. Ese es el negocio. Lo demás son crímenes, porque este tipo de organización es multicriminal, pero complementarias a esta, que es la actividad central y la que más dinero les deja, junto con el control y la extorsión sobre las actividades mineras. Si la interdicción funciona, y para eso se necesita que sea completa y eficaz, y tenemos un plan para ello, y la nueva política pública minera se establece, no habrá ningún tipo de estímulo entonces para que continúe la actividad ilegal ni en Barrancabermeja, ni en San Pablo, ni en Cimitié, ni en el sur de Bolívar. Si a eso se le añade las opciones que dejamos abiertas de desmantelamiento pacífico de lo ilegal a través de negociaciones jurídicas, incluso políticas, entonces tenemos un escenario que yo creo puede ser real y contundente para disminuir la violencia que usted mismo aquí en su pregunta denuncia en el territorio. Muchas gracias, señor presidente. Y finalizamos con la pregunta del periodista Alejandro Cabarcas de Noticias RCN. Señor presidente, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a la región del sur de Bolívar. En Barrancabermeja existe una situación delicada, crítica. La comunidad pide el aumento de pie de fuerza y más seguridad frente a toda esta ola de homicidios que se han venido presentando por parte de una estructura paramilitar autodenominada Autodefensas Gaitanistas. Una estructura paramilitar que tiene jerarquía de mando, control territorial y que las autoridades y el Estado insisten en llamarlos Clan del Golfo. Eso contradice un poco lo que usted en los debates en el Senado le insistía al gobierno de reconocer que existían estructuras paramilitares que le hacían daño a la población civil. La pregunta es el por qué no se reconocen que existen estas autodefensas gaitanistas que tienen este control territorial y que son los que están causando violencia en los territorios. Sí, pero el problema no es el nombre. Eso no es lo que hace la diferencia. Es un problema de nombres, de palabras. Realmente lo que tenemos que mirar es cómo fluye el crimen en el país, cómo cambia de formas, es decir, cómo se transforma. Sí, ya no estamos en las épocas en donde el problema fundamental de la criminalidad era algún muchacho, incluso con problemas de hambre, que salía a robar un celular en algún barrio de noche y que podía ser controlado por un policía incluso con bolillo. Esas épocas han pasado. Tampoco creo que estamos en este momento al frente de una situación que pudiéramos calificar de parapolítica o de paramilitarismo. Recuerde usted que yo fui el que se inventó la palabra parapolítica, precisamente porque mostré al país hace ya bastante, más de una década, cómo las principales organizaciones narcotraficantes
eran dirigidas desde el Congreso de la República misma por senadores que ordenaban matar incluso, muchos de ellos presos en este momento y confesos. Otra visión de ese mismo fenómeno le puso el nombre de paramilitarismo por la presencia de oficiales hace bastantes décadas en la fundación de ese tipo de organizaciones militarizadas en la práctica. Pero yo creo que estamos ahora ante un fenómeno diferente, incluso yo diría más difícil de resolver, más complejo. Yo a eso le llamo, y son palabras, organizaciones multicrimen. Usted habla de las autodefensas gaitanistas, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su actividad criminal? Son varios los crímenes, no es uno solo. Hay un control territorial, usted lo ha mencionado, hay una capacidad de extorsión generalizada o por actividades económicas, hay actividad de abuso sexual, hay actividades de secuestro y de asesinato, de homicidio en la forma sicarial, hay narcotráfico y otras formas delincuenciales. A eso le llamo multicrimen. Y tiene un relacionamiento que no es exclusivamente, nacional o local, sino que tiene enlaces en México, tiene enlaces dentro de los Estados Unidos, que va desde un cultivo de hoja de coca en algún lugar de nuestro territorio hasta los barrios de Nueva York. Eso nunca lo soñó ni Pablo Escobar. Y entonces ya no se puede llamar así exactamente con la definición que usted les da, es muchísimo más complejo el tema. Incluso, y ese fue tema de conversación con las delegaciones del gobierno de los Estados Unidos, realmente son atacables de manera eficaz con una estrategia diferente a nivel americano. No es ya local. Eso lo estamos dialogando, lo estamos hablando. Ya habrá momento para discutirlo públicamente, porque depende más allá de nuestra voluntad, de otras voluntades. Pero lo cierto es que a nosotros nos corresponde hoy por hoy es ver si ese tipo de actividad deja de estar en Colombia, a lo cual podríamos llamarlo un proceso de paz. Si logramos que en Colombia se construyan unos senderos diferentes a este tipo de actividad ilegal, que tienen que ver más con el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, con las posibilidades de abrirle posibilidades a nuestra juventud, con las posibilidades de que se pueda construir una alianza entre el Estado y el campesinado, con la posibilidad de que podamos, como la mayor parte de las naciones del mundo, embarcarnos en un camino de prosperidad generalizada a partir del trabajo y el conocimiento. Porque este otro camino de la ilegalidad, de encontrar el hueco, como llaman en su jerga, pues es un camino que solo nos conduce a la violencia y a la muerte, como ya 4 o 5 décadas de historia nos lo ha demostrado. ¿Qué ha ganado Colombia con eso? Nada, fuera de tener, según la Comisión de la Verdad, 400.000 muertos, 600.000 muertos asesinados, dependiendo desde qué fecha empecemos a medir. Y eso es una destrucción total y real, es una autodestrucción de una sociedad que en vez de construir colectivamente el camino de la prosperidad, que solamente se obtiene a partir del trabajo y el conocimiento, construye el camino de su propia destrucción. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí es variar el camino de la destrucción hacia el de la prosperidad. Para eso se necesita de toda la sociedad, incluido quienes están en medio de esas actividades, incluido quienes hoy andan con una metra por ahí buscando a algún ciudadano para matarlo
o allá en las montañas con algún fusil, buscando igualmente construir rutas para negocios ilegales que al final lo único que van a traer es muerte, violencia y destrucción. Entonces, este gobierno va a abrir el camino de la paz total, sin ingenuidad, sin ingenuidad. Es decir, haremos muy difícil lo ilegal, precisamente para que se vuelva muy fácil lo legal. Haremos muy difícil el camino de la muerte, precisamente para que se vuelva muy fácil el camino de la vida y de la paz. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera damos por finalizado este acto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.